Seguimos aquí a Mano Limpia. Me acompaña ahora el periodista, escritor cubano Ramón Mestre, exdirector de las páginas de opinión del Nuevo Herald. Bienvenido, qué placer verte, Ramón. Tiempos sin vernos. Tiempos sin vernos y casualmente, o es una coincidencia con significado, como diría un freudiano o Jung, la última vez que me entrevistaste en Univisión, gracias a la mediación de mi hermano Daniel Morcate, en el 2000 hablábamos precisamente de la Constitución chavista. Sí, me lo recuerdo. Y hoy tienes una de las constituyentes. Ha llovido, Ha llovido desde entonces. Vamos a hablar un poquito de Irán, si te parece. Sé que has escrito sobre el tema, lo conoces profundamente. ¿Qué piensas de ese pacto? ¿Es un triunfo de la política exterior de Obama? Hay quien dice que no, que esto simplemente lo ha hecho porque las sanciones le estaban afectando el bolsillo y tenía miedo a un posible daño militar de Israel y Estados Unidos. Yo creo que muchas motivaciones. Es demasiado temprano, a mi juicio, para llegar a un diagnóstico perdurable sobre ese pacto. Yo me inclino hacia las posturas tomadas por parte del Estado Mayor de Israel y los servicios de inteligencia exteriores, la Mossad, que no le ven los peligros al pacto. Estamos hablando del establishment de seguridad, de inteligencia y de las Fuerzas Armadas de Israel, que no le ven el peligro, que denuncian algunos o muchos políticos estadounidenses. Yo me pregunto, ¿serían igualmente estridentes o apasionadas las denuncias si un presidente republicano hubiese negociado el mismo pacto con los iraníes? Por supuesto, hay muchísimos aspectos de este pacto que a mí me preocupan, entre ellos la posibilidad que ahora tiene la República Ayatólica, patrocinadora de movimientos terroristas, de movimientos que desestabilizan la región, de contar con mayores recursos precisamente para aliviar la economía interna, pero al mismo tiempo para seguir sufragando los gastos y patrocinando con ayuda material y financiera a grupos en Siria, en el Líbano, en Irak. Y una vez que llega a esa posición, ¿hasta dónde puede llegar? ¿No? Precisamente. Es la pregunta. Pero es preocupante, porque ahora, sin sanciones, y creo que una de las razones que apresuran las negociaciones, Félix, es que la coalición, esa coalición bastante inusitada, porque incluye a Rusia y a China, se estaba desmoronando y había gran presión para levantar las sanciones unilateralmente entre algunos de los grupos. Y ahora, desgraciadamente, si Irán viola algunos elementos de este pacto, va a ser mucho más difícil imponer las sanciones mancomunadas que le hicieron tanto daño y motivan, por supuesto, la decisión tomada por el régimen ayatólico de negociar. Mencionaba anteriormente que dijo hoy, y es el segundo senador demócrata, estamos hablando del cubano americano, Bob Menéndez, que dice que va a votar en contra. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Yo no creo que en estos momentos el presidente tenga los votos para una aprobación de este pacto, aprobación que él negocia, después que se habían discutido varias prórrogas. Por supuesto que él puede vetar, como ha amenazado. Pero necesita los 2 tercios. Los 2 tercios, pero yo no sé si hay votos para anular el veto presidencial, pero no creo que tenga votos para una aprobación llana del pacto en este momento. Menéndez, pero también Schumer, un demócrata judío estadounidense muy influyente, y si contamos, por supuesto, los republicanos en el Senado, que ya van a votar en contra del pacto, es cuesta arriba, pero de nuevo, él no sé si cuenta con votos en contra de la anulación de un veto, perdón, a favor de la anulación de un veto. A favor, claro. Hay un informe de AP, lo debes haber visto, lo estaba mirando hace un rato, que asegura que ese acuerdo, los inspectores, Teherán tiene la posibilidad de utilizar su propia gente. Hasta ahora, donde he visto, lo que he revisado del acuerdo, no contempla esa posibilidad. Pero sí hay ambigüedad sobre el acceso de los inspectores internacionales y la premura o la rapidez con la que pueden llegar a sitios conflictivos dentro del programa nuclear de Irán. No he visto ese informe en particular, pero como te he dicho, sí acabo de leer el análisis estratégico de las Fuerzas Armadas de Israel, la IDF por sus siglas en inglés, y no hay referencia realmente a este pacto nuclear, y de hecho muchos generales y funcionarios de la Mossad en Israel
están contradiciendo la postura del primer ministro Netanyahu, que sí lo denuncia y ha trabajado activamente para lograr su derrota en el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a hablar un poco, Ramón, si te parece, le llaman deshielo el restablecimiento de relaciones entre La Habana y Washington. Y comienzo con quién gana, quién pierde con todo esto. Hasta ahora está ganando el régimen castrista. Me pregunto, ¿qué ha recibido Estados Unidos a cambio de lo que en el mundo de los clichés periodísticos llamamos un deshielo? Hay una situación muy sui generis, pero hasta ahora el régimen castrista ha logrado que lo eliminen de la lista de países patrocinados del terrorismo. ¿Debían haber sacado a Cuba de esa lista? Yo creo que sí. Yo creo que para que la lista tenga sentido, pues debes utilizar criterios muy transparentes para incluir y excluir a países. Pero me refiero a una serie de exigencias hechas por La Habana y que Washington ha aceptado. ¿A cambio de qué? Porque supuestamente una de las exigencias de Washington sería el respeto por los derechos humanos, en términos muy generales, pero creo que en la práctica... Hay un discurso ambiguo con eso. Creo que es un discurso hipócrita, porque los que justifican la política estadounidense creo que tienen una visión mágica de lo que se puede lograr. Me refiero a los que hablan con sinceridad, porque hay otros que son unos cínicos y utilizan la palabrería y la retórica de los derechos humanos y de la democracia para justificar lo que a fin de cuentas son intereses comerciales, económicos. Eso te quería preguntar, ¿esto tiene fines comerciales, eminentemente comerciales? Aquí, para muchos intereses estadounidenses, no te olvides que el lobby agroindustrial en Estados Unidos tiene un poder inmenso. En los estados, sobre todo, donde está concentrado la agroindustria, esas personas llevan tiempo cabildeando para que se abra la posibilidad de comerciar con Cuba. Pero hay otros individuos también y otros grupos interesados precisamente, incluyendo a la industria petrolera, quizás no con la pasión que manifestaban hace 7, 8 años cuando las enormes plataformas supuestamente prometían la posibilidad de encontrar importantes yacimientos de petróleo. Pero me refiero al cinismo, Félix, de los que utilizan la pantalla de los derechos humanos, que esto sí va a democratizar a Cuba. Si lo creen, no, si no lo creen, hay algunos que lo creen, pero están adoptando una postura mágica. Es decir, un poco de comercio, un poco de inversión, mucho contacto pueblo a pueblo, como dice la retórica oficial estadounidense, y de pronto empieza a abrirse Cuba y desafortunadamente, y hablo de una fórmula mágica, en los países donde comercia Estados Unidos y utiliza esa misma retórica, véase Vietnam, véase la propia Arabia Saudita, un supuesto amigo de Estados Unidos que sigue siendo una monarquía despótica, pues no vemos tal apertura. Claro. Esto que ha hecho Obama lo han intentado otras administraciones. Por ejemplo, se habla de la época de Reagan, mandó a Alexander Haig a reunirse en México con Carlos Rafael Rodríguez. Esto ha sido una constante a través de los años. Siempre Washington intentó ese acercamiento. Tal vez se consiga ahora porque no está Fidel Castro, está Raúl. ¿Qué piensas de eso? Creo que tienes razón, pero también hay otro factor. No existe la Unión Soviética. No existe la Unión Soviética. No cuenta con el apoyo económico, político, militar, de inteligencia, tecnológico de la Unión Soviética, y al mismo tiempo creo que motiva al régimen no solo el hecho de que Fidel Castro, que a lo mejor hubiese sido mucho más inflexible o más terco a la hora de negociar con los americanos, menos abierto, dispuesto a esas negociaciones, la placenta, el tubo de apoyo económico venezolano, pues está en peligro. Claro. Y creo que están reaccionando ante la posibilidad, me refiero a los de Cuba, ante las posibilidades de un desplome de Venezuela, y al mismo tiempo creo que es natural, y ellos lo saben, que la ayuda venezolana vaya disminuyendo. Hablabas anteriormente de los bien intencionados y los malintencionados en todo esto. Mencionábamos si esto era un tema eminentemente comercial, bipartidista, tanto republicano como demócrata. Ahora, la pregunta que quiero hacerte, la política de más de 50 años ha fracasado. No sabemos si esa va a funcionar, pero la anterior fracasó. ¿Crees que la política de puertas abiertas eventualmente puede conllevar a ciertos cambios políticos en Cuba?
vamos atrás, los viajes de la comunidad de la década de los 70 son los que en un momento determinado conducen al Mariel. Posiblemente el Mariel nunca hubiera ocurrido sin esos antecedentes. ¿Crees que puede ocurrir lo mismo? No, no veo las posibilidades, yo no cuento con los elementos de juicio, no tengo la información. Sí. No, el análisis tuyo. Creo que, de nuevo, estamos hablando de una fórmula mágica. Si analizamos las transiciones de regímenes autoritarios, totalitarios, marxistas-leninistas, a sociedades abiertas, democráticas, etcétera, creo que esa fórmula, más contacto entre personas, más inversión, más mayores relaciones comerciales, etcétera, no es lo que va a abrir una sociedad como la cubana. Creo que eso es el que va a ignorar o supone ignorar la realidad de las estructuras de poder y cómo se manejan en Cuba, cómo se instrumenta, y además los pasos que yo creo que sí está tomando el régimen castrista y puede estar en juego también en esta movida, cómo está manejando lo que ellos ven como una transición que garantice precisamente la perdurabilidad en el poder de lo que yo llamo la dinastía Castro-Ruz o Castro-Spin, porque pienso que el hijo de Raúl Castro, Alejandro Spin, lo están preparando precisamente para jugar un papel importante. Eso de que el reloj biológico, una vez que se vayan los hermanos Castro, desaparece la tiranía, el régimen, no lo ojalá, ojalá precisamente acelere un cambio, el tipo de cambio que yo deseo para nuestro país, la democracia genuina, el pluripartidismo, el Estado de Derecho burgués, sin duda, las libertades reales y formales, ojalá, pero no creo que esas sean las intenciones ni los planes de los que están en el poder. Mira, precisamente lo que ha pasado en Rusia después de los años de Yeltsin, como un individuo como Putin ha logrado precisamente consolidarse en el poder dentro de un esquema autoritario, y creo que los cuadros de poder en Cuba, los más jóvenes, en las Fuerzas Armadas, en los aparatos de seguridad, están aprendiendo mucho de lo que ha sucedido precisamente en la ex Unión Soviética. Hablabas anteriormente de los regímenes totalitarios, hablabas ahora de la ex Unión Soviética, de Putin en este caso, y lo que la historia nos enseña de cómo ha habido cambios en esos países. Voy a otro país, no sé si existe el paralelismo o no, que tú y yo conocemos muy bien, que es España, y hablaste de transición. ¿Crees que puede haber una transición similar en Cuba a lo que ocurrió en España? Tengo que ir a la pausa, lo dejamos ahí y regreso con tu respuesta.